Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de comunicación integral. El tema que vamos a tocar hoy día es siguiendo con el verbo. Aquí tenemos dos acciones, comer y correr. Bien, vamos a recordar qué nos indican los verbos. Los verbos nos van a indicar acciones, estados o procesos. Vamos a recordar cada uno de ellos. El verbo es la palabra que expresa una acción. Acá tenemos tres acciones. La primera que dice, el oso duerme, baila muy bien, bailan muy bien, nadaba en la piscina. Aquí tenemos el verbo que es, el verbo es dormir, bailar, nadar. Estas son tres acciones. Tres acciones. Luego ahora vamos a conocer estados. El verbo es la palabra que expresa un estado. Verbos que expresan estado. Acá tenemos tres imágenes donde las cuales están expresando estados. Ser, estar y parecer. Una oración. Es un gato muy grande. Ser es un gato muy grande. Es. Estar. El niño está feliz. Está, el verbo sería está muy feliz. Parecer, el señor parece asustado. Muy bien, seguimos, nos falta al final, que es proceso. El verbo es la palabra que expresa un proceso. Acá tenemos tres imágenes que están expresando procesos. Nacer, nació el mes pasado. Ese es un proceso. Crecer, crecerá como su padre. Temblar, empieza el temblor. Ahora vamos a explicarles sobre los verbos. Hay dos formas verbales que son las simples y las compuestas. Formas verbales pueden ser, como les dije, forma simple y forma compuesta. Vamos a explicar primero esto. La simple es cuando hay un solo verbo. Ejemplo, tenemos ahí fuimos, pintó, canta, comerá, etc. Luego tenemos la forma verbal compuesta. Esta quiere decir que está formada por dos verbos. La primera es el verbo haber más el verbo cuya terminación sea ado o ido. Ejemplos. He jugado. Aquí tenemos el primer verbo, del verbo haber. He jugado. Había dormido. Había es del verbo haber. Había dormido. He ordenado. Del verbo haber. Ordenado es del verbo ordenar. Ha cortado. Del verbo haber más del verbo cortar. Muy bien. Dicho esto, vamos a escribir más ejemplos acá. Ejemplos del verbo simple y ejemplos del verbo compuesto. Tenemos aquí, ellos jugaron fútbol ayer. Acá vemos aquí un solo verbo. Carlos hace su tarea. Hace, verbo, un solo verbo. Nosotros viajaremos a Cusco. Viajaremos, un solo verbo. Dani cuida a su perro. Un solo verbo. Saúl compra pan. Comprar, un solo verbo. La niña recita un poema. Recitar, un solo verbo. Estos son ejemplos de oraciones con verbo simple. Aquí ahora vamos a ver ejemplos de oraciones con verbo compuesto. Ellos habían jugado. Habían jugado. Aquí tenemos dos verbos. Habían es del verbo haber y jugado del verbo jugar. Carlos ha perdido su libro. Del verbo haber, perdido del verbo perder. Nosotros habremos viajado a Cusco. Habremos del verbo haber y viajado del verbo viajar. El jardinero ha cortado
del verbo haber y cortado del verbo cortar. Hugo ha regalado su juguete. Ha del verbo haber y regalado del verbo regalar. El dibujo ha quedado de maravilla. Se cumple de igual manera. Como ustedes podrán observar, todos los verbos, los segundos verbos del primero y el segundo, terminan en ado, ido, ado, ado, ado y ado. Muy bien. Actividades. ¿Qué es lo que van ustedes a realizar? Algo simple, sencillo y fácil. 10 oraciones con verbo simple y 10 oraciones con verbo compuesto. Nada más. Fácil, sencillo. Bien, gracias chicos por su atención. Nos vemos hasta la próxima.